Hola mis hermanos, una vez más me encuentro en la parte superior de mi casa, aquí donde yo vivo. Estoy compartiendo por detrás lo que es la ciudad. Y como pueden darse cuenta, yo vivo en una parte muy elevada de la ciudad. Eso nos recuerda a lo que pasa en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que se encuentra geográficamente elevada. Entonces en las escrituras, cada vez que usted y yo observamos que dice que vamos a subir hacia la ciudad, vamos a subir a Jerusalén, es porque efectivamente la ciudad, al encontrarse en una parte geográfica más alta, se requiere subir. También porque se refiere a la parte espiritual, porque es un lugar elevado espiritualmente. Entonces al decir vamos a subir, vamos a hacer el ascenso, se refiere a subir literalmente a la ciudad, pero también subir en una situación espiritual. Esto hace armonía con lo que trata la parashá de esta semana, parashá 36, Bejalotja, cuando haga subir. Y se refiere al elevarnos, se refiere a levantarnos, se refiere a nosotros subir. Mi hermano, te dejo con esta parashá y con todo lo que ella nos va a enseñar en esta ocasión. Comencemos nuestro estudio. Parashá 36, Bejalotja. Lectura de la Torá, números 8.1 hasta números capítulo 12, verso 16. La Haftará, que es la armonía en los profetas o en los escritos, está en Zacarías capítulo 2, verso 10 al capítulo 4, verso 7. Bejalotja significa cuando haga subir. Vamos a comenzar con este primer punto, la elevación individual. Capítulo 8, verso 2. Habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro, de la menorá. Bejalotja significa literalmente cuando haga subir, refiriéndose a las llamas de fuego del candelabro que hay que hacer subir, es decir, hacer que ardan. También se ha interpretado este texto de modo que Aarón debía subir a una plataforma con escalones para poder encender las lámparas. Son dos maneras de poderlo entender. Como parte de Israel, somos parte de una nación de origen sacerdotal, ejerciendo un sacerdocio individual en cada etapa de nuestras vidas. Como hijos, hermanos, padres, abuelos, en cada momento realizamos un tipo de sacerdocio hacia el Eterno. Eso quiere decir, mi hermano, que nosotros pertenecemos a Israel, una nación que desde el principio, desde el momento que fue concebida, claro, concebida por el Eterno, Él ya había deseado, Él ya había determinado que fuéramos una nación que tuviéramos el servicio sacerdotal hacia las demás naciones. ¿Qué quiere decir? Así la función sacerdotal, como para el pueblo de Israel, el sumo sacerdote servía de ese mediador. Ahora en este tiempo tenemos a nuestro Mesías que tiene esa función de mediador. Nosotros hacia las naciones debemos de tener la misma función, representar ante el Eterno lo que necesita la nación, los intereses de la nación, las necesidades de las naciones donde nos encontramos, así como representar los intereses del Eterno delante de las demás naciones. Ese es el papel que tiene Israel. Las naciones debían de conocer al único Dios verdadero y eterno a través de la manera de vivir y del carácter que representa la nación de Israel. Esto es una nación sacerdotal. Nosotros, al formar parte de Israel, formamos parte de esa nación sacerdotal, que tenemos esa función principalmente de dar a conocer a los que nos rodean el verdadero carácter y al verdadero Dios eterno, al Dios de amor, al Dios misericordioso. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esta parte de nuestra identidad. Somos parte de Israel, somos parte de una nación de origen sacerdotal. Entonces, si nosotros consideramos esto, vamos a poder entender lo siguiente. Este verso no solo se dirige a Aarón, como el Cohen Hagadol, como el sumo sacerdote, sino a todos los que ejercen algún tipo de sacerdocio individual. Nos está mostrando que para encender nuestras vidas y hacerlas resplandecer, es necesario hacerlas subir, elevarlas, subirlas de nivel. No podemos permanecer atascados en nuestras vidas, en el mismo lugar, con la misma forma de pensar, con los mismos malos actos, las mismas malas costumbres, los mismos conceptos. No podemos vivir estancados. Aún el agua, cuando se estanca, huele feo,
se echa a perder. Toda cosa que se va estancando en la vida va dejando de existir y empieza a morir. Eso es muy importante que debemos de observar. Cada uno de nosotros ejerce ese sacerdocio individual, como padres, como hijos, como hermanos, como esposos, como esposas, como abuelos, como nietos. Todos ejercen un sacerdocio individual. Necesitamos considerar que este mandato nos lleva a que nosotros vayamos dirigiendo nuestras vidas hacia una manera más elevada cada día, subirlas de nivel, mantenerlas moviéndose, manteniendo un desarrollo en cada una de nuestras vidas. Eso es muy importante, porque podemos elevar nuestras vidas a través de los pensamientos, a través de nuestra forma de actuar, a través de cómo dejamos que la Torah moldee nuestro carácter. Podemos ir elevando nuestras vidas. Podemos irlas elevando a través de la comunión con el Eterno, a través del estudio, pero también a través de la comunión de los que nos rodean. Ir elevando nuestras vidas. Debemos de aprender a cambiar aquellas costumbres que sabemos que no son parte de la Torah, que no le agradan al Eterno. Debemos aprender a cambiarlas. Debemos aprender a cambiar esos malos actos, esos malos hábitos, esas malas maneras de pensar. Hay un dicho por acá que dice: piensa mal y acertarás. Eso no es lo adecuado ante la Torah. Nosotros debemos cambiar esa mala manera de pensar, esa manera que juzga sin tener las evidencias, que infringe la ley de Dios. Debemos de cambiarla y empezar a pensar conforme la Torah nos enseña, esperando y entendiendo que todo obra para bien, que el Eterno tiene todo en su control, todo lo tiene en su cuidado. Nuestras vidas deben seguir el mismo sentido de las llamas de la menorá, siempre apuntando hacia arriba. Nuestra mente y corazón debe estar enfocado en siempre buscar la manera de elevarnos, de ir un poco más cerca del Eterno. Consideremos unas palabras que mencionó el Rabí Nachman de Breslev. Si yo me encuentro hoy igual que ayer, no he sentido que he vivido. ¿Para qué he vivido?, diría. ¿Cómo para qué tiene sentido este día? Si yo estoy pensando igual, si yo estoy actuando igual, si yo estoy exactamente igual que ayer, ¿de qué tuvo sentido este día? Si no pude cambiar, si no pude mejorar, si no pude aprender, si no pude hacer nada que me elevara, entonces no tiene sentido este día. No tuvo sentido el haber vivido. Ese es un pensamiento que deja el Rabí Nachman de Breslev. Vamos a estudiar el siguiente punto, la preparación para el que sirve a Dios. Y vamos a encontrar que la preparación se da en tres áreas de la vida de aquellos que quieren servir al Eterno. Primero es la preparación con la palabra. Recordemos que esto es muy importante, ¿ok? Capítulo 8, verso 7. Así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre toda su carne. Laven sus ropas y quedarán purificadas. Veamos bien. La navaja representa la Torah que pasa por la carne, el Yetzer Hará, y nos prepara para poder servir al Eterno de manera eficaz. ¿Qué es el Yetzer Hará? Es la inclinación hacia el mal. Es aquello que nos quiere dominar hacia los impulsos de la carne, hacia los impulsos mundanos, hacia aquello que no le agrada al Eterno. ¿Has dejado que la navaja pase por sobre toda tu carne? Esa es una muy buena pregunta. ¿Has dejado que la navaja de la palabra pase y limpie? ¿Que rasure? Cuando un hombre tiene la costumbre de rasurarse, pasa la navaja. Dicen por ahí que su cachete queda como pompa de bebé. Suavecito y sin nada, ¿verdad? Del mismo modo, cuando pasa la palabra, debe de quedar aquello totalmente limpio. Aquello debe de quedar totalmente rasurado, afeitado al ras, ¿no? La pregunta: ¿has dejado que la navaja pase sobre toda tu carne? ¿O todavía hay áreas de la vida que no han sido purificadas, que todavía se encuentran con mucha
mucha vellosidad, muy ásperas, muy rasposas. En Hebreos capítulo 4, verso 12 está escrito: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Observemos en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda escritura, inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y en ese punto quisiera hacer una reflexión. En muchas ocasiones encontramos aquellas personas que quieren servir al Eterno, pero que no han pasado por una preparación a través de la palabra del Eterno. ¿Qué es lo que pasa? Vienen y sirven quieren servir al Eterno y tienen la oportunidad de estar al frente de una congregación, pero la dirigen como pues le parece mejor su entendimiento. Traen ideas como, ay, ¿qué les parece? Vamos a celebrar esto, vamos a hacer aquello. Hace unos días estábamos escuchando que hay algunas congregaciones donde dicen, ok, está bien, no vamos a celebrar el Día de Muertos, no vamos a celebrar Halloween, pero pues sí puede traer a sus hijos disfrazados de superhéroes, de superhéroes solamente. Y entonces encontramos que quieren servir a Dios, que quieren tener un papel, una función, un lugar de un privilegio delante de Dios al frente de una congregación, pero están totalmente ajenos a la palabra del Eterno. ¿Qué es esto? Cuando no se tiene la preparación a través de la palabra, muchas cosas se van a empezar a hacer que no le agradan a Dios. Canciones, reuniones, convivios y un chorro de cosas más que se hacen de hecho en la actualidad dentro de las congregaciones y no tiene nada que ver con el servicio con el Eterno, sino todo lo contrario, es algo que al Eterno le molesta, le es abominable, pero la ignorancia en muchas ocasiones a esta parte lleva a que eso así se dé. Es por eso muy importante que para aquellas personas que quieren servir al Eterno dentro de su preparación, tengan que tener una preparación con la palabra, con la Torá. Lo siguiente es la preparación con el pueblo. Y vamos a observar el capítulo 8, verso 9 y 10. Y dice, y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel y presentarás a los levitas delante de Jehová. Y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Observemos estos detalles. La ceremonia de la imposición de manos indica aquí tres cosas. Número 1, unidad. Por la imposición de manos hay una manifestación de unidad entre el que impone las manos y el que es objeto de la imposición de las manos. O sea, de la persona que le está poniendo la mano sobre el otro, de estos dos, hay una manifestación de unidad. ¿Ok? La siguiente es representación. Al imponer las manos sobre alguien, es con el motivo de delegar la autoridad para una representación. Eso es algo que continuamente pasa, lo podemos observar dentro de los sacrificios, dentro de las funciones, dentro de todos los servicios que se realizan, como hay una representatividad. ¿Ok? También simboliza, este tercer significado, tiene que ver con el sacrificio. Al igual que hay imposición de manos sobre un sacrificio antes de que sea degollado, ahora se imponen las manos sobre los levitas para que sean entregados a Jehová. Los versículos 16 y 19 dicen que los levitas han sido donados primero a Jehová y luego a Aarón y sus hijos. Los hijos de Israel pusieron sus manos sobre los levitas para que fueran ofrecidos como un sacrificio al Eterno. También nosotros actualmente somos un sacrificio al Eterno. Lo podemos observar en citas como Romanos capítulo 12 verso 1, Romanos capítulo 15 verso 16 y Filipenses capítulo 2 verso 17. ¿A qué se refiere este tema de sacrificio? No, hermanos, que ya no hay sacrificio. Se refiere, bueno, quizás hay un mal entendimiento con relación a eso. Cuando el Eterno sacó a los hebreos, los sacó de la tierra de Egipto, Él los había hecho a través del último milagro, por lo cual tenemos Pesaj,
donde el primogénito de los hebreos había sido salvado, había sido saltado de experimentar la muerte a través del sacrificio de un cordero. Por lo tanto, el Eterno determina decir que todo lo primogénito, todos los primogénitos de los hijos de Israel le pertenecen. Y podemos observar que ahora va a haber un sacerdocio desarrollado por todos los primogénitos, por todos los que le pertenecen al Eterno. Más adelante, después del incidente con el becerro de oro, es allí donde ya no tomaría a los primogénitos de todas las tribus, sino solamente tomaría a la tribu de Leví, para que tuvieran esa función sacerdotal. Fue una familia apartada para eso. Ahora podemos entenderlo, que no es un sacrificio así como lo podemos ver en algunas ofrendas, sino se refiere a que ahora se está entregando esa familia para el servicio del Eterno. Y entonces, como es parte de la familia de todos, porque no podemos negar ni debemos de olvidar que los hijos de Leví son parte de las tribus de Israel, de los descendientes de Jacob, y por ende siguen siendo familia lejana, pero sigue siendo familia, ¿no? Entonces ellos están sacrificando a esa parte de la familia, a esa tribu, para entregarla al servicio del Eterno, para que se dediquen al servicio del Eterno. Entonces aquí es donde se puede observar ese sacrificio. Por eso es de que podemos observar ahora que ese mismo sacrificio que hicieron los levitas, que presentaron los levitas con su vida, nosotros lo podemos ver ahora en este presente, cuando nosotros nos venimos hacia el Eterno y queremos servirle, queremos estar bien delante de Él. ¿Qué pasa? Empieza a ser nuestras vidas un sacrificio hacia Él. Nosotros actualmente así lo podemos entender, donde nuestras vidas ya no son lo que nosotros queremos y nosotros empezamos a sacrificar esos deseos, esas pasiones que no son agradables al Eterno. Empezamos aún inclusive hay cosas que no nos son pecado hacer, que no son negativas para nuestros hermanos, pero al tratarse de nosotros, como parte de los que sirven al Eterno, no podemos hacer. Son sacrificios que nosotros tenemos que entender que hay que realizar. ¿Por qué? Porque queremos estar más cerca del Eterno, queremos formar parte de ese servicio. Entonces, en la actualidad, aquellos que desean servir al Eterno tienen que tener esa conciencia de que van a tener que presentar sus vidas como un sacrificio agradable delante de Él. La última parte de la preparación de los 3 puntos que hemos platicado, el último tiene que ver con la adversidad. Y veamos estas 3 citas. Del capítulo 8 vamos a leer el verso 11, el verso 13, el verso 15 y el verso 21. Y dice así: Entonces Aarón mecerá a los levitas delante de Jehová, como ofrenda mecida de los hijos de Israel, para que ellos puedan cumplir el ministerio de Jehová. Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y delante de sus hijos, para mecerlos como ofrenda mecida a Jehová. Y después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y los mecerás como ofrenda mecida. Los levitas se purificaron a sí mismos de pecado y lavaron sus ropas. Y Aarón los meció como ofrenda mecida delante de Jehová. También Aarón hizo expiación por ellos para purificación. Y es muy interesante que aquí utilice el tema de mecerlos. A ver cómo. O sea, los agarra y los hace de adelante para atrás, de un lado para otro. Porque la verdad no creo que Aarón pudiera cargar a uno por uno, ¿no? Para así levantarlo, ¿no? Yo no sé, me imagino que es tomarlos y hacerlos de adelante para atrás, de un lado para otro, moverlos, sacudirlos, quizás no muy agresivo, pero sí sacudirlos, ¿sí? Ese texto también nos enseña que para poder ser líder uno tiene que pasar por la experiencia de ser mecido. En esa experiencia todo lo que hay en su vida se pone a temblar.
el que no haya pasado por este mecimiento no es apto para ministrar como líder delante de Jehová. El propósito de Jehová para hacer temblar todas las cosas en la vida del candidato para el liderazgo es que permanezcan las cosas inconmovibles en su vida, para que tenga un fundamento sólido. Entonces podemos observar cómo es que esta situación de mecer a los levitas para el servicio, cómo está conectado ahora con nuestras vidas, cómo es de que ahora está presente en el momento de esa experiencia donde nuestras vidas se ponen a temblar, donde nuestras vidas empiezan a entrar en un terremoto, en una catarsis, donde todo se empieza a sangolotear con el propósito de poder quitar aquello que no sirve, aquello que no tiene un buen fundamento sólido y que solamente permanezca lo que sí agrada al Eterno. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 3 verso del 12 al 15 dice: Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. En 1 Corintios capítulo 13, verso 13 está escrito: Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y vamos a observar una enseñanza de nuestro Mesías en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24 al 29, y dice: Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Yeshua terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Qué interesante, porque aquí el maestro, el Mesías, nuestro Mesías, está haciendo una comparativa directa con aquellos que tienen un fundamento estable y aquellos que no. En la escritura la arena representa a los hombres. Los valores producidos por la Torah de Jehová son eternos y resisten la prueba. El que edifica su vida sobre la opinión de los hombres un día perderá todo. Uno que ha edificado su vida sobre la Torah, enseñada por el Mesías Yeshua, es capaz de resistir cualquier prueba en esta vida. Eso es muy interesante, porque ahora nosotros debemos de pensar sobre qué está construido nuestras vidas. ¿Cuál es el fundamento de lo que hacemos? ¿En qué está sostenido? ¿Está sostenido en las opiniones de las personas, en las opiniones de los que nos rodean? Bueno, hermano Sergio, es que usted tiene que considerar. Hay gente que nos ama y nos da su opinión, su consejo con mucho amor. Sí, pero pueden estar amorosamente equivocados. Bueno, hermano Sergio, es que hay muchos que también son muy sinceros. Sí, pero pueden estar sinceramente equivocados. Si nosotros volteamos hacia nuestro entorno y esperamos agradar a los que nos rodean, vamos a acabar teniendo una pérdida grande, porque si al final sus opiniones, sus deseos, sus intenciones cambian, todo se vino abajo. Sin embargo, nosotros tenemos a alguien más importante al que agradar. Tenemos la opinión de uno que es mucho más relevante. Es la opinión del Dios eterno manifestada a través de la Torá. Es por eso que nosotros debemos de considerar en qué estamos edificando nuestras vidas. ¿Sobre qué? ¿Sobre la opinión de los que nos rodean o sobre la opinión del Eterno? Nuestro Mesías Yeshua nos dio las enseñanzas relacionadas a la Torá, las que nosotros debemos de aprender a poner en práctica.
De esta manera, cuando lleguen los momentos difíciles, cuando lleguen los momentos de adversidad, nuestra vida no va a ser pérdida, sino todo lo contrario, vamos a tener ganancia. Y voy a aclarar esto, porque no estoy hablando de una situación de salvación, estoy hablando de una situación de lo que va a ser para con nosotros como esa cosecha, esa recompensa, y nos tiene que alcanzar toda la eternidad. Vamos a continuar con el último punto que me gustaría compartirte de esta parashá, y ese es muy importante. Siguiéndola en el desierto. Siempre digo que todo es muy importante, ¿verdad? Pero en este caso, me gustaría que observáramos con mucha atención lo que dice aquí. Capítulo 9, verso 17 al 20 dice: y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y sucedía que cuando la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo, según la orden de Jehová, permanecían acampados, y según la orden de Jehová, partían. ¡Wow! ¡Qué interesante! La nube fue el medio que Jehová usaba para dirigir al pueblo. Mirando la nube, ellos podían saber cuándo tenían que moverse y cuándo y dónde tenían que acampar. Esto creó una dependencia total de la nube, porque no se sabía cuándo había que seguir el viaje ni cuándo había que acampar. De la misma manera vive el que es guiado por el Espíritu del Eterno. No sabe de dónde viene ni a dónde va, como está escrito en Juan capítulo 3, verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, del Ruach. Y sucedía que cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta la mañana, cuando la nube se levantaba por la mañana, ellos partían, y si permanecía durante el día y durante la noche, cuando la nube se levantaba, ellos partían. Ya fuera que la nube se detuviera sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él 2 días, o 1 mes, o 1 año, los hijos de Israel permanecían acampados y no partían, pero cuando se levantaba, partían. Observemos este detalle. Los hijos de Israel no sabían cuánto tiempo tenían que estar acampados en cada lugar, si 1 noche o 10 años. Siempre tenían que estar listos para seguir adelante. Y eso es algo bien interesante. Estamos en vísperas, bueno, no en vísperas, falta algún tiempo para poder celebrar la fiesta de Sukkot, que hace referencia a este momento donde se acampa en tiendas. Y es una de las enseñanzas, el estar listos siempre para seguir adelante. No somos capaces ni tenemos la facultad de echar raíz en este mundo, en esta tierra, en donde estamos. Tenemos que tener siempre nuestra mente, nuestro corazón listos para movernos, para seguir adelante. No podemos tomar apego, no podemos aferrarnos a una situación en la que en el presente podemos estar viviendo. Tenemos que entender que nuestro estado, nuestra condición actual es de peregrinaje. No es este nuestro lugar, no es esta nuestra patria, no es esta nuestra herencia. Tenemos una patria celestial y una herencia celestial. Si vamos. Esto nos enseña acerca de la importancia de la dependencia de Jehová. Los impulsos que Él está dando son para seguirlo. El que hace caso a esos impulsos estará siempre bajo la protección divina, como los hijos de Israel estaban protegidos bajo la nube en el desierto. El que no hace caso a los impulsos del Eterno perderá la protección que existe para los que caminan con Él. Esta dependencia de Jehová fue muy preciosa para Él, como está escrito en Jeremías capítulo 2, verso del 2 al 3. Dice así, observemos este detalle. Ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová,
De ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto. ¡Qué detalle! Porque justamente de eso estamos hablando, de cómo es de que a la voz de Jehová se levantaban y se movían. Se paraba la nube y ellos acampaban. Se empezaba a mover la nube y ellos seguían. Y él lo considera una expresión de amor, una expresión de cariño. Sí lo podemos observar. Dice, cuando me seguías en el desierto, por tierra no sembrada. Santo era Israel para Jehová, primicia de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara Jehová. Que está diciendo que todos aquellos que abusaban de Israel, que abusaban de este pueblo, eran considerados culpables, eran considerados dignos de muerte por parte del Dios eterno. ¿Quién podría librarlos cuando se metían con la mujer, con la nación que él ama? Consideremos, ¿estás dispuesto a siempre vivir así como tu Padre, así con tu Padre Celestial? ¿Tener esta relación así con tu Padre Celestial? ¿Estás dispuesto a tener tu vida no tan planificada, no tan estructurada? ¿Estás dispuesto a ser llevado por la presencia del Espíritu del Eterno en todo momento? ¿Estás dispuesto a mudarte de un lado para otro según el mandato de la Shejina? El que camina con Jehová tiene una vida móvil, no cómoda. Mientras estemos esperando el reino mesiánico, no podemos parar, sino siempre estar listos para cualquier tipo de cambio para poder seguir bajo la presencia de Jehová. Yo entiendo muchas ocasiones, estamos en este mundo, y este mundo ha hecho todo lo posible por meternos en nuestra cabeza que debemos de planear la vida, tenemos que hacer hasta un mapa, todo tenemos que ordenarlo, y no es malo, no es mala la organización, es malo cuando eso ya domina tu vida. Nosotros no podemos darnos ese lujo, nosotros no podemos vivir de ese modo. Nosotros tenemos que entender que cuando venimos hacia el Eterno y le rendimos nuestras vidas, ahora no somos señores nosotros, no nos mandamos, dependemos de Él, dependemos de su voluntad, de su misericordia, de su fidelidad, dependemos de lo que Él ha determinado y nosotros debemos de considerar que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que todo va a obrar para bien. Debemos de confiar en eso. Debemos de entender que no podemos echar raíz, no podemos apegarnos tanto a lo material, tanto a una cosa. Ay, hermano, pero es que ha sido mi patrimonio, lo que he trabajado toda mi vida. Ay, hermano, pero es que usted supiera todo esto lo he hecho con todo. Sí, hermano, pero si el Eterno te está moviendo. Sí, hermano, pero si el Eterno te quiere dirigir. No podemos perder los impulsos. Ay, es que esta casa, nosotros tenemos una situación que no tenemos casa propia, sino vivimos en una casa en renta y continuamente nos toca estarnos moviendo. A veces tenemos la oportunidad de estar 1 año, 2 años, 3 años, a veces es menos. Tenemos que continuamente estar experimentando cambios. Al principio para mis chiquitos, para mis hijas, la mayorcita es la que hizo esta expresión. Ay, vamos a mudarnos, ay, todos vamos a empacar y todos muy contentos. Pero esa última ocasión cuando decíamos vamos a mudarnos, ay no, es mucho trabajo, que no, ya no le gustó. Se acabó la emoción. Se creció y se dio cuenta de todo lo que tiene que ver un cambio. Y sí, hay quienes dicen, es que esto afecta su seguridad. No, no puede ser. No puede ser. Todo lo contrario, nos lleva a vivir dependiendo del Eterno. Sí afectará nuestra seguridad en lo terrenal, pero afirmará nuestra seguridad en lo celestial, en lo que tiene que ver con la voz del Eterno. No olvidemos que nuestra tierra, nuestra patria, nuestra herencia no está aquí. Tenemos una herencia, una nacionalidad celestial, y es la que estamos esperando. Vamos a esta última parte, capítulo 9, verso 23, dice, y el mandato de Jehová acampaban, y el mandato de Jehová partían,
guardaban la ordenanza de Jehová según el mandato de Jehová por medio de Moshe. Y aquí está el detalle. Esto nos enseña que Jehová dirigió a su pueblo por medio de un mandato que fue manifestado en la nube y por medio del profeta. Jehová dio el mandato con el movimiento de la nube y Moshe dio la orden. Esto nos enseña que debemos seguir la palabra de Jehová dada por su espíritu y sus profetas para no quedarnos atrás y perder el mover de Jehová en este tiempo. Hermano, debemos de considerar, el Eterno está orquestando algo extraordinario que muchos, en los profetas, todos aquellos santos que fueron antes de nosotros, ellos murieron soñando, esperando ver este momento, esto que estamos a punto de vivir. Por eso, mi hermano, debemos ahora más que nunca aprender a depender, el estar debajo de la nube, la confianza, el aprender a seguir la instrucción del Eterno y caminar en pos de Él. Hoy es un tiempo muy importante en el que usted y yo debemos de considerar que la única manera de hacer las cosas bien es siguiéndole a Él, mirándolo a Él, depender totalmente de Él, entender que es a través de su palabra, que es a través de lo que Él está haciendo en nosotros, que es a través de seguirle a Él, que vamos a elevar nuestras vidas hacia Él, hacia acercarnos hacia el Eterno, que es solamente a través de estos momentos, de esta dirección, de este caminar continuo en obediencia, en sujeción, en sumisión, en apego solamente al Eterno, que nuestras vidas son elevadas, que nuestras vidas resplandecen. Yo recuerdo mucho ese encargo que dijo el Mesías. Él dijo que nosotros somos la luz de este mundo. Y entonces, si no elevamos nuestras vidas, ¿cómo vamos a resplandecer? ¿Cómo alguien va a poder ver al Eterno si nosotros no aprendemos a reflejar su luz? Mi hermano, esta es la Parashá 36 Bejalotja, y con esto te dejo, mi hermano. Al fondo podemos observar las nubes desplazarse por las presiones de aire. Esto nos deja ver otra vez lo que en esta ocasión aprendimos en esta parashá. Estas 3 lecciones son extraordinarias. Lo primero es aprender a elevar nuestras vidas. Lo segundo es aprender a prepararnos para el servicio. Y así como podemos ver al fondo cómo es que las nubes son desplazadas por el viento, por el aire, del mismo modo entender que nosotros debemos ser sensibles para poder ser guiados por el Eterno. Son 3 lecciones extraordinarias, mi hermano, y con esta maravillosa imagen yo te dejo, mi hermano, que el Eterno te bendiga.